hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Buen día, hermanos, que el Señor los bendiga. Yo me siento tan contento de poder otra vez reunirnos de esta manera. Si no me equivoco, si la memoria no me falla, fue hace casi 2 años que tuvimos una reunión unida, Carnaval de 2020, ¿sí? Miren, casi 2 años que no hemos estado todos juntos y es un gozo estar juntos, poder compartir las cosas de Dios. ¿Cuántas cosas han pasado este año? Y no solo este año, sino este periodo que hemos pasado de pandemia y todavía siguen residuos. Hemos perdido a algunas personas, todos de alguna manera, directa o indirectamente, nos hemos visto afectados, nos ha causado dolor. Algunos tal vez han pasado diversas circunstancias. Pero gracias al Señor, aunque con una cierta observación a lo que está pasando ahí en Europa, pero sabemos que Dios está a control de todo. Hoy día voy a compartir algo que está justamente como relacionado al tema de la palabra. Y dice así el título: ¿cuán segura y confiable es la palabra de Dios? Se reunió, hermanos, hace más o menos 50 años, un grupo de pastores, como 270 pastores aproximadamente, en Chicago, hicieron unas declaraciones, y entre una de ellas la tomo porque estoy seguro que es cierta, y dice así: la autoridad de la Escritura es un asunto crucial para la iglesia cristiana, tanto en esta época como en cualquier otra. Esta exposición de este tema de la palabra de Dios lo he estudiado primero personalmente en base a la Biblia. He leído libros diversos, consultado, mirado, analizado, y no voy a detallar de dónde sacar algunas fuentes porque me va a tomar mucho tiempo. He tomado referencias de ellos, de lo que la palabra de Dios, comparando con la palabra de Dios y el Espíritu de Dios que nos está hablando este tiempo. Pero al fin, de todo es que la iglesia, como iglesia, estemos consolidados, confirmados en la palabra de Dios, en las Escrituras, en la lectura inspirada por el Espíritu Santo. Dios, que es la verdad misma, y dice solamente la verdad,
ha inspirado las sagradas escrituras para que de este modo pueda revelarse a la humanidad a través, porque Dios es espíritu. Por eso Jesucristo se hizo carne, para darlo a conocer, porque Dios es espíritu. No podemos ver un espíritu, tocarlo, abrazarlo, pero Dios está acá. Por ejemplo, donde 2 o más están reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Él está acá. Amén. Pero Él ha querido hablar a seres humanos que han caído en esa percepción espiritual, para que podamos tocarlo, como decía Juan, palparlo, tocante al verbo de vida. Es a través de Jesucristo como Creador y Señor, Redentor y Juez, que Dios se revela a la humanidad a través ahora de las Escrituras, y por supuesto respaldada por el Espíritu Santo. Estas Escrituras que tienen acá, y más que digamos a la parte física, es el contenido, es donde Dios nos está hablando acerca de sí mismo. Juan 1:18 dice: nadie ha visto jamás a Dios, porque Dios es espíritu. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Es relevante la palabra de Dios para la iglesia, extremadamente relevante. Y quiero ilustrar un poco de algo. Por ejemplo, todos han escuchado de la Universidad de Harvard. Se fundó por el año 1630 y con un eslogan, con un lema que decía: la verdad para Cristo y la iglesia. Tremendo. La verdad para Cristo y la iglesia. ¿Por qué fue creada esta universidad, que es una de las más destacadas ahora en este tiempo? Originalmente fue formada para formar siervos del Señor en Norteamérica. Pasaron 500 años y ahora ese lema que antes era Cristo, la verdad, simplemente lo han reducido a la verdad, nada más. Y para nombrar el capellán de esa universidad, lo han llamado a un ateo, para que sea jefe de los capellanes, de 40 capellanes que hay dentro de esa universidad. ¿Y por qué lo han llamado? Porque es que uno de los libros que escribió este hombre se llama La bondad sin Dios. Este hombre, capellán de capellanes, viene de una familia judía, pero él se declara ateo, no creyente. Él mismo dice, este hombre dice: no recurrimos a un Dios para obtener respuestas. Y explica: somos la respuesta del otro. Miren cómo empezó y cómo cayó esta universidad. Desde el origen, la iglesia ha sufrido embates demasiado brutales. Se ha desvirtuado en varios momentos lo que era la iglesia y la palabra de Dios. Muchos de ellos, y por no decir todos, de alguna manera han tratado de poner a la misma altura la voz del hombre con la palabra de Dios, sea a través de concilios, a través de un jefe que se puede llamar pastor, líder, lo que sea. A través, han socavado el valor de la palabra de Dios a través de tradiciones.
cuando la palabra de Dios no tiene su valor único a la cual todos, tú y yo, debemos sujetarnos. No solo de nombre, sino de esencia. No estamos nosotros exentos de caer en este error. Si no nos ajustamos y enfilamos en respecto a la palabra del Señor y estar todos bajo el escudriño del Espíritu Santo por su palabra. Por más que vengan con palabras muy místicas, debemos sujetarnos a la palabra de Dios. Hay veces nos va a costar, porque muchas veces necesitamos humillarnos y eso es duro. ¿Cuántos pastores, líderes, personas por una revelación particular manipularon las escrituras y nacieron, entre comillas, iglesias, grupos religiosos herejes? Es así, hermanos. Yo les cuento por los pocos años que tengo. Desde el inicio hemos sufrido embates de inclinaciones que han traído desgracia o que eran de otra ideología, que a veces pareciera no se presentan como veraces, se presentan como ángeles de luz, como decirte esto es cierto. Sin embargo, empiezan de una manera muy sutil a introducir cosas que tal vez a través de años o generaciones se cae en errores garrafales. Una vez, un hombre que se llamaba George Fox estaba enfrentando persecución. Lo agarraron porque decían con términos, es blasfemia lo que está diciendo, está haciendo este. Y este hombre le dijo al juez, debes temblar ante la palabra del Señor. Y este juez lo tomó a burla. Y este término temblar es quake, de ahí viene quaker, y vinieron los cuaqueros. Porque este hombre temblaba, hay que temblar con la palabra del Señor. Tomar mucho cuidado. Este hombre hacía referencia a lo que decía Isaías 66:2. Yo el Señor he hablado, bendecirá a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Vamos a hablar sobre algunas cualidades de la palabra de Dios. La palabra escrita es la voz de Dios. Varias veces Dios habló por los profetas con el enunciado, voz de Jehová, o así dice el Señor. Y toda, aun inclusive las profecías, toda aquella inspiración que podemos tener particularmente a nombre del Espíritu Santo, debe ser primero equiparado, medido por la palabra de Dios. Este término, así dice el Señor, figura casi como 400 veces en la Biblia. Otras veces Dios habló por inspiración, o mejor dicho, aclarar un poco. ¿Cómo es esto de inspirar? Porque inspirar es recibir. Es que Dios exhaló su espíritu y el ser humano aspiró y fue escrito eso. Es por eso que Pablo dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto.
Pero cuesta, hermano. Cuesta, a veces te agarra en curva, como decimos. Pero debemos ajustarnos a eso. También Dios movió personas para que pudieran recopilar historia de Dios que estaba pasando, como el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Fue básicamente una recopilación de los eventos transcritos. Eso también es palabra de Dios, como dice Lucas 1:4, dice: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, y escribirás ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que han sido enseñadas. Dios encaminó a este varón, era un médico, no era cualquier persona, un hombre letrado. Recopiló muy concienzudamente, muy certeramente, buscando los que habían, de tal manera, miren, era como un investigador entre los que habían vivido con Jesús y los hechos, a fin de escribir lo que ahora sería el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, mientras recorría, escribía con Pablo. Me imagino que él tenía tareas que hacer en su profesión, pero se dedicó a eso. Otros escritos relatan la historia de Israel, como el libro de Jueces, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Pero son palabra de Dios porque Dios ha hablado a través de esas personas y sus vidas y circunstancias. También la palabra de Dios tenemos escritos en forma de arte, inspirados por Dios, exhalados, mejor como decíamos, por Él, como ser los salmos, libros poéticos y otros escritos como Proverbios, Cantar de los Cantares. Tenemos otros como las epístolas. Estas cartas las escribieron hombres inspirados. Hubo muchas cartas más, pero Dios quería que estas llegara a nosotros. Y ahora está fundamentada la iglesia mucho en esto. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Las escrituras, hermano, ¿cómo estás con las escrituras? No seas neófito, hermano. No. Debemos leer, tener práctica en oración y diciéndole: Señor, yo no puedo entender. Revélame tu palabra para mi vida. Dame entendimiento. Y lee con reverencia las escrituras, la palabra del Señor. La palabra de Dios, aunque pareciera extraño lo que voy a decir, es la palabra de Dios, es palabra de Dios, es de Dios. Es Dios hablando a través de por el Espíritu Santo. Y dice así en Hebreos 4:12-13: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios, cuando estamos leyendo, es una espada que hace, duele, penetra, corta, remueve hasta los tuétanos. ¿A quién le gusta ver que agarre una espada y empezaré a perseguir? Todos corremos. Pero en este caso es para vida. Es para vida.
penetra, dice, discierne y además revela ante los ojos de Dios. En ese momento me estamos leyendo, Dios está ahí, dice, sino que todas las cosas están al descubierto y desnuda ante los ojos de aquel cual a través de la palabra de Dios. Deja que penetre esa palabra en tu corazón. Cambie nuestras mañas. Podemos creer y caminar en la palabra de Dios, que es verdad. Por eso todas las palabras de la Biblia son completamente verdad y sin error en ninguna parte. Eso es cierto. Hay pequeñas diferencias en la traducción, pero en el origen todas son palabras de Dios. Por eso el que predica debe interiorizarse en las Escrituras. No solo, hay veces que agarramos Biblias que son, como dicen, son Biblias que han sido como transcritas, no directamente, sino interpretadas. Y cuando estás agarrando una de esas Biblias, debes tener otra Biblia que es más fidedigna y comparar, porque puede haber alguna cosa que no esté bien. El que predica, el que habla, el que comparte debe estudiar, y no solo ellos, todos nosotros debemos estudiar la palabra de Dios. Cuanto más intenso es bueno. Me gusta cuando los hermanos se ponen a estudiar en universidades que dan y centro bíblico así, pero sepan una cosa, que lo que ellos estén enseñando puede estar contaminado de la voz del hombre. Debemos tener el discernimiento para poder encaminarse a algo que esté fuera de lugar, por más que se llame apóstol, y lo digo humanamente. Esa palabra son palabras de Dios, y puesto que Dios no puede mentir ni hablar falsamente, es correcto concluir que no hay falsedad ni error en ninguna parte de las palabras de la Biblia. Hallamos que en varios lugares de la Biblia afirman, como dice el Salmo 12, verso 6, dice, las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificada en el crisol. El salmista está usando una imagen vívida respecto a la pureza en lo que pasa el fuego. La palabra de Dios ha sido probada y puedes confiar en ella. ¿Qué es lo que hace el orfebre? Calienta el oro, la plata, hasta que hierve y sube todo lo que es la suciedad. Retira esa suciedad para que quede el oro refinado. Eso es lo que está diciendo refinada en el crisol. En las palabras de Dios no hay imperfección. Eso es lo que dice Proverbios 35. Toda palabra de Dios es digna de crédito. Puedes confiar. Y cada día, hermano. No es solo cuando te has convertido, has entregado tu vida a Cristo. Está muy bien lo que pasó, pero hoy día tú puedes confiar en la palabra de Dios. Mañana también. Amén. ¿Es confiable la palabra de Dios? Dios protege a los que en Él buscan refugio. No solamente algunas palabras de la Biblia son verdad, sino que todas las palabras lo son. En realidad la palabra de Dios está fija en el cielo por la eternidad. Eso es lo que dice el Salmo 119, 89. Tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Jesús también puede hablar de la naturaleza eterna de sus palabras. Dice en Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Nosotros pasamos.
De un día para otro desaparecemos y queda ni recuerdo muchas veces. Pero Dios, cuando habla, queda escrita está en el cielo escrita. Nosotros somos pasajeros. Su palabra es eterna y cuando te apoyas en Él, Él te da eternidad por la palabra de Dios que es Cristo mismo, el Logos de Dios. Estos versos que acabo de mencionar afirman explícitamente lo que está implícito para que creamos en esa palabra que es la Biblia. Es decir, no hay falsedad ni mentira en las afirmaciones de la Biblia. Ahora hay distintas formas de que Dios se ha revelado en los escritos. A veces figurativamente, a veces a través de parábolas. Debemos leer y entender, pedirle a Dios entendimiento. La palabra que ha sido escrita originalmente, que a nosotros hemos recibido, alguna vez puede tener alguna fallita, alguna interpretación personal humana, pero en su origen es indiscutible. No hay falsedad ni mentira. Repito, por eso es necesario que la iglesia toda estudie su palabra. Algunas, como les decía, han sido escritas en paráfrasis, significa, por ejemplo, la NTV. Una linda traducción, yo la uso. Pero primero tengo que leer, he leído muchas, tal vez cientos de veces, en la Reina Valera 60 y la de las Américas, que son literales, básicamente, por así decir. Pero otras traducciones, Dios habla al hombre, NTV y alguna otra, son ya más interpretación, han tratado de hacerlo asequible a las personas. Pero puede de repente diluirse algún contexto. Por eso es bueno leer siempre la palabra de Dios en aquellos que tienen traducción más fidedigna. Las palabras de Dios son la norma suprema y divina de verdad. En Juan 17 Jesús le ora al Padre: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Santifícalos en la verdad. Aquí Cristo está elevando el nivel de la palabra de Dios a un nivel, o está reconociendo, mejor dicho, que es divina. Su palabra es divina. Y en la segunda parte de esta oración continúa diciendo: esa palabra, tu palabra es verdad. Esa palabra que es divina, esa palabra es verdad. Y Dios ha movido las circunstancias para que tengamos este libro. Y más que lo físico es el contenido de leerlo. No es que lo tengas ahí tu Biblia empolvada, aunque la pongas en una mesa de oro. No te sirve eso si no lees el contenido. Eso es la verdad, el espíritu de estas escrituras. Ahora, cuando Jesús dice tu palabra es verdad, no usa un adjetivo como cualidad. No dice es verdadero. Más bien usa un sustantivo de sustancia. Está diciendo tu palabra es verdad en sí misma. La Biblia en sí misma es la norma suprema de la verdad. Marcos 13:31 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, todos podemos pasar. Los hombres tratan de hacer desaparecer las escrituras, pero nunca pudieron ni podrán, porque está escrito en el cielo. Y nosotros debemos atesorar y leerlo si hay personas que leen ciertos libros religiosos con reverencia, hacen cosas
cuánto más la iglesia del Señor, sus hijos, debemos escudriñar estas escrituras y tener reverencia y temor y dejar que esa espada nos penetre. Primero debe llegar al que predica. Yo hay veces estoy escuchando mis propias prédicas, no porque quiero alabar, todo lo contrario, es porque veo si estoy aplicando en mi vida lo que he predicado. ¿De qué me sirve hablar si no practico? Y ahí me confronto. Juan 12, 48, 49 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Hermanos, esto es el contenido de esto, es nuestra vida, hermanos. Esas palabras se pueden volcar contra nosotros si no le prestamos atención. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, decía Jesús, sino que el Padre mismo me ha enviado y me ha dado mandamiento sobre todo lo que he de decir y lo que he de hablar. Con temor reverente, hermano. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la definición suprema de lo que es verdadero y de lo que no es verdadero. Vivimos en una época que se llama posmodernismo. ¿Qué es el pluralismo? Es la noción contemporánea de este tiempo. ¿En qué consiste este término tan medio molestoso? El posmodernismo sostiene simplemente que nunca podemos hallar la verdad absoluta. Ellos niegan. Cuando hay palabra, lo que pasa es que han dado la vuelta, han dado la espalda a Dios. Ellos dicen que son intentos cuando se trata de declarar que es verdad una idea u otro, de acuerdo al análisis personal de cada uno del entorno. Pero ¿saben qué? Esto es el pecado original de Adán y Eva, cuando dieron la espalda al consejo de Dios y al mandato de Dios. De todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y en qué consistía este árbol? Siempre lo digo, es la independencia. Ya no vas a juzgar de acuerdo a la palabra de Dios, sino vas a juzgar a tu propio criterio, por más que digas que es del Espíritu. Pero si estás lejos de la palabra, no importa. Cada ser humano, su problema es, yo creo lo que me parece. Cada uno tiene una idea. Y miren la degradación, la depravación, miren los frutos. Aquí están los frutos. Aprobando aborto, matando niños, tengo derecho de mi cuerpo. Las madres, aquellas quienes Dios ha concedido el privilegio de ser resguardadoras de la vida que han engendrado, son las primeras asesinas. Esas guerras a nombre de justicia, ese es el fruto del alejamiento del hombre de la palabra de Dios. Lo que decía nuestro hermano ayer cuando nos compartía que uno de los mandatos que Dios dio a los que gobernaban, que deberían transcribir a pulso toda la ley de Dios, a pulso, cada uno. Ojalá hicieran eso. Decirle a cada presidente y gobernante de cada nación que transcriba la Biblia. Yo creo que cuando han terminado van a estar de rodillas.
mundo está básicamente en contra de esto. Afirmamos que las sagradas escrituras deben ser recibidas como la autoritativa palabra de Dios. Negamos que la escritura reciba su autoridad de parte de la iglesia. Nosotros no le damos autoridad a la palabra de Dios. La palabra de Dios no recibe autoridad por la tradición o cualquier fuente humana. La palabra de Dios es la verdad, lo creas o no lo creas. Si no lo crees, no deja de ser verdad. No le has mellado. La palabra de Dios, creas o no creas, es verdad. La palabra de Dios está encima de la iglesia, del pastor, del quien esté aquí al frente. Amén. Amén. Por eso afirmamos que la escritura, al haber sido dada por inspiración divina, es infalible. Así que lejos de desorientarnos, es veraz, confiable en todos los asuntos que aborda. Negamos que sea posible que la Biblia al mismo tiempo sea infalible y erre en sus afirmaciones. Tal vez no necesariamente necesito entender, tal vez no entiendo algo que puedo estar leyendo. Necesito orar, buscar, indagar. Pero no por eso deja de ser verdad. Muchos, los siglos XVIII, XIX y algo del XX han tratado de humillar, de menospreciar la Biblia, diciendo, no, nada de esos son cuentos. Miren, Dios ha permitido que Israel vuelva a su territorio y ahora se han abierto las puertas a los arqueólogos y están encontrando cosas mínimas a veces y grandes de lo que se está cumpliendo la palabra de Dios, lo que ha pasado. Cuando empecé a buscar ahí relatos arqueológicos impresionantes, ustedes pongan ahí descubrimientos arqueológicos de la Biblia y vean. Es un libro tan confiable que ahora los arqueólogos lo usan como referencia para buscar algo. El Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterna cada una de sus justas ordenanzas. Ahora aquí esto es clave. Hay veces aparecen personas que agarran una sola frase de la Biblia y como dicen, como si fuera la única y tratan de rebatir a todo lo que después lo demás está ahí. Si hay alguna duda, es necesario ver todo el contexto de las Escrituras. ¿Qué dice? Hemos tenido gente que se ha aproximado, se ha acercado y agarraban la Biblia. Agarraban verso uno y otro por aquí, pero anulaban todo el contexto. ¿Y qué ha resultado? Que eran doctrinas falsas. Esos son los más peligrosos. Cuando Jesús le tentó la primera vez, Jesús le respondió con la palabra. Ya la segunda, el diablo ya le lanzó un verso. Escrito está. Hay que tener cuidado, hay que hilar fino. Tampoco hay que estar despavoridos o totalmente asustados, debemos orar. Hay un término que es importante en esto de la palabra de Dios y lo que se llama inerrancia. Como iglesia afirmamos que la inspiración que garantizó la enunciación veraz y confiable sobre todos los asuntos de los cuales los autores bíblicos fueron impulsados a hablar y escribir. Ahora este término inerrancia, ¿qué significa? Viene del latín inerrans. El prefijo in
dice como privado. La palabra de Dios está privada de errores. Errans dice errático. Error. La palabra de Dios no tiene error. Inerrancia de las Escrituras. Ahora, pueden haber escrito personas humanas tan igual como los demás, como nosotros, pero no significa que la palabra de Dios tiene errores, porque ellos no han introducido distorsión o falsedad en esa palabra escrita, como el caso de Lucas que hemos algo mirado. ¿Qué vamos a hablar ahora en cuanto a su transcripción? Primero hablemos sobre los escritos no cristianos, antiguos. Los eruditos, personas conocedoras, están muy satisfechos al poseer algún texto verdadero de algunos escritores griegos, romanos, que han llegado hasta ahora, como ser Sófocles, Tucídides, Cicerón, Virgilio. Sin embargo, el conocimiento que tenemos de estos escritos depende de un mero puñado de manuscritos, mientras que los manuscritos del Nuevo Testamento se cuentan por cientos y aún por miles. ¿Sabían eso? Por ejemplo, los libros de Shakespeare hace 200 y no sé cuántos años, existe como 400 copias de solo 200 años atrás. Sin embargo, de la Biblia hace casi 2000 años, hay aproximadamente, si no me equivoco, no me falla la memoria, de 12,000 a 15,000 copias. La mayoría de las escrituras tú puedes restaurar, no necesariamente de escritos cristianos. ¿Sabías eso? Puedes recuperar la mayoría de las escrituras del Nuevo Testamento en base a libros de personas no cristianas que han escrito. ¿Cómo fueron escritas, por ejemplo, el Antiguo Testamento? Ya algo mencionó ayer nuestro hermano y me parece muy bien. Gracias por haber compartido. Estos copistas, escribas, hebreos de las escrituras hebreas, eran tan cuidadosos en su trabajo que les aterraba los errores. Se hicieron tan meticulosos en la transcripción de las escrituras que para comparar lo que habían escrito tenían números que contaban las palabras, y no solo las palabras, sino tenían inclusive las letras. Esta línea tiene 30 letras, volvían a contar para que no les falle. El hebreo se escribió solo con consonantes, no con vocales. No querían poner vocales porque tenían miedo de que una sola vocal pueda cambiar la palabra, el sentido de la palabra. Y si encontraban un error en todo lo que habían escrito, desechaban ese pedazo de rollo, lo botaban, lo desechaban para volverlo a escribir. Ya lo ha mencionado nuestro hermano ayer, que cuando para escribir el nombre de Dios tenían que invocar el nombre en voz alta. Dice ahí, el hermano nos mencionó de que cambiaban la pluma con la que escribían porque era santo ese nombre. Era así de meticuloso la escritura, copiada. Hay un hermano, Benjamin Whitfield, dijo: si comparamos el estado presente del texto del Nuevo Testamento con el de cualquier otro escrito antiguo, debemos declararlo maravillosamente correcto el de la Biblia.
Tal ha sido el cuidado con que ha sido copiado el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, cuidado que indudablemente ha nacido como producto de una genuina reverencia por sus santas palabras. Tal ha sido la providencia de Dios al preservar para su iglesia en cada uno y en todas las épocas un texto competentemente exacto de las Escrituras, que no solamente es el Nuevo Testamento sin rival entre los antiguos escritos en cuanto a la pureza de su texto, tal como ha sido transmitido actualmente y puesto en uso, sino que también en la abundancia de testimonio que ha llegado hasta nosotros. Otro hermano, Richard Blente, dice: el verdadero texto de los escritores sagrados es competentemente exacto. Ni siquiera un precepto moral o artículo de fe ha sido pervertido o se ha perdido. Existen pequeñas variantes, pero no le han quitado el sentido de esa palabra. Por ejemplo, solo voy a dar uno. En Romanos 8:1. En algunas versiones se lee: por lo tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y en otro dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Algunos omiten porque en los más antiguos no está esa frase. Pero esa frase, si le añades o le quitas, no le quita el valor. Porque más adelante habla del Espíritu y de la carne. No ha perdido valor. ¿Cuánto podemos confiar en esta palabra de Dios? Es una unidad perfecta. Fue escrita a través de 1600 años. En esos 1600 años, distintos escritores, 40 personas muy distintas que no tenían, muchas de ellas ni se conocían, la mayoría. Ni tuvieron contacto personal, charlado, nada. Muchos de ellos. Estos hombres tenían diversas actividades en diversos lugares, en diversas circunstancias. Sin embargo, hay una unidad nítida y clara, compacta, como una columna vertebral, y es referente al Mesías. Ya desde Génesis, cuando Dios sacrifica un animal para cubrir la desnudez de Adán y Eva, ya empezó a hablar y también mencionó de que un descendiente de la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente. Desde ahí empezó. Y Apocalipsis cierra con la gloria del Cristo Mesías. Y no se han tenido contacto, no se ha charlado Juan con Moisés directamente, no han tenido charlas tal vez con otros, con Josué, no ha habido esas charlas. Son totalmente distantes. Sin embargo, hablan el mismo espíritu, en distintas formas, pero es el mismo mensaje. Su palabra es eterna, inconmovible, creadora. Marcos 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Desde Génesis, capítulo 1, verso 1 y verso 3, entonces dijo Dios, habló. ¿Y qué pasó? Dijo Dios, sea. ¿Y qué pasó? Fue. Ese es el valor, no ha disminuido el valor de esa palabra. Hoy día tiene el mismo poder y la misma potencia. Lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 3, dice: por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. No podemos retroceder al tiempo y acercarnos y decir, a ver qué está pasando. Entonces tenemos que aceptar, porque es verdad. El testimonio de todo lo confirma y el Espíritu Santo en nuestros corazones. Su palabra es eterna, creadora, inconmovible. Él es el mismo Dios. 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 Él es el mismo Dios.
Él sostiene todas las cosas en este momento. No está sentado en una silla. Está sentado en la palabra de Dios. ¿Sabías eso? Porque esas cosas que estás tú teniendo, tu ropa, todo está en este momento sostenido por la palabra de Dios. No estamos parados en la tierra, básicamente, y lo voy a decir figurativamente. Porque estamos en el vacío. La tierra, ¿dónde está sostenida? Como dice la palabra Hebreos 1:3, dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Amén. Todo está sostenido. Ni tus cabellos, ni tus uñas. Está sostenido por el poder de la palabra de Dios obrando hoy día. Hoy día está operando su palabra. No ha disminuido su poder como cuando se nos está acabando la gasolina o no hay energía. No ha disminuido nada el poder de su palabra. Yo quiero terminar con un evento que es muy conmovedor. Cuando el pueblo de Israel se apartó de la palabra de Dios, se descuidó en guardar, en hacer la palabra de Dios, fueron trasladados de lo que era la tierra de Israel hasta Babilonia. Cuando retornaron, uno de ellos que operó mucho fue Nehemías. Y una de las primeras cosas cuando volvieron el pueblo de Israel y estaban con Nehemías, hay un evento que es, ojalá todos los días y todos los domingos pasara entre nosotros. Nos relata en Nehemías capítulo 8, versos 5 al 9. Dice que Esdras, que trabajaron juntos, abrió el libro a la vista de todo el pueblo. ¿Cuál libro? El libro de la ley. Pues él estaba en un lugar más alto, como esta tarima tal vez, más alto que todo el pueblo. Y cuando abrió esta palabra, todo el pueblo se puso en pie. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la palabra de Dios? ¿Cuál debe ser tu actitud, mi actitud, nuestra actitud ante la palabra de Dios? Todo el pueblo se levantó porque su palabra se estaba cumpliendo en ellos. Yo les había dicho, los voy a arrojar de esta tierra, pero después los traeré. Y los hizo traer. Estaban poniendo reverencia en la vivencia que habían tenido de la palabra de Dios en sus propias vidas. El verso 6 dice: entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Mientras todos alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Cuando les digo amén, significa es verdad. Amén significa es cierto. No es un dicho, no, chao, hola, ¿cómo estás? Así, no es eso. Estamos afirmando que su palabra es la verdad. Y miren, se levantó todo el pueblo y respondió, y digo amén, amén, mientras alzaban las manos. Y después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. ¿Y qué hicieron los hermanos, los escribas, los que conocían las escrituras? Hay un montón de nombres en el verso 7.
Dicen, y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. ¿Y saben qué? Creo que estuvieron todo el día escuchando. Y a veces, hermanos, se quejan media hora. Y dice, leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote, y escriba, los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para que el Señor su Dios no se entristezcan ni lloren. Dice, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Hermano, no tomemos en poco la palabra de Dios, porque si menosprecias al Señor, cuidado estés siendo desechado, porque tú lo has desechado primero. El que recibe la palabra, recibe a Él. Amén. Amén. ¿Qué tal si nos paramos? Voy a pedir a los músicos si pueden pasar. Sabes, hermanos, si tienes alguna una situación que no estás entendiendo sobre las Escrituras y estás en lucha, busca a Dios sobre un aspecto, alguna doctrina, algo. Busca a Dios. Muchas veces la palabra te va a decir: tienes que retroceder en esto, tienes que avanzar en esto, tienes que cambiar esto. Déjate, sé maleable a la voz de Dios. No endurezcas el corazón, significa no seas duro, pertinaz, cuando sabes en tu conciencia que Dios te está hablando. Doblégate a la voz de Dios. Doblégate. Su palabra es la verdad. No hay por qué añadirle ni quitarle. Hay partes que pueden ser, pasa hasta para mí un misterio, y estoy orando: Señor, aclárame. Pero lo que ya se entiende a una simple vista, ya es más que suficiente para cualquier hombre. Ya es más que suficiente. Oremos. ¿Qué tal si en tu corazón te doblegas delante de Dios? Le dices: Señor, si tu palabra me dice algo que necesito cambiar, ayúdame. Porque tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. La iglesia existe por su palabra. Y aunque podemos quedarnos acá todavía reuniéndonos, pero si hemos alejado de la palabra, estamos perdiendo la calidad de iglesia. Todo cambie, pero no su palabra. Señor, te damos gracias. Señor, tú tienes. ¿A dónde iremos? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a buscar? ¿Dónde vamos a ir, Señor? Si tú tienes, eres el único que tienes palabras de vida. Señor, cambie el hombre, cambiemos nosotros, porque tu palabra permanece para siempre, Señor. Guárdanos de caer en errores, de desvirtuarnos, de deslizarnos, aún sutilmente, Señor. Ayúdanos a doblegarnos, Señor, ante tu palabra. Tu palabra es verdad. Es verdad.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.